versículo 23 en adelante. ¿Alguien quisiera compartir la lectura? Hermano Héctor, adelante. Amén. Dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que castigaré a todo circuncidado y a todo incircunciso, a Egipto y a Judá, a Edom y a los hijos de Amón y de Moab, y a todos los arrinconados en el postrer rincón, los que moran en el desierto, porque todas las naciones son incircuncisas, y toda la casa de Israel es incircuncisa de corazón. Amén. Gracias, hermano Héctor. Estamos en esta porción, hermanos, de verdad que podemos encontrar algo maravilloso, que quizás es contradictorio quizás con la cultura que nos encontramos, con nuestros amigos, la sociedad o lo que el mundo piensa. Normalmente vemos que hay personas que se alaban, que se glorían por ciertos logros, quizás su posición económica, el dinero, la fama, pero de verdad que cuando vemos a la Biblia es totalmente lo contrario. Vemos que la verdadera y lo mejor, la mejor gloria que nosotros podemos alcanzar es conocer al Señor. No gloriarnos en nosotros, sino en el Señor. Gozarnos por esta bendición de poder conocer y entender al único Dios verdadero. Nosotros como cristianos muchas veces hacemos conferencias, reuniones para hablar de algo en específico, mayormente como cómo alcanzar las almas perdidas, cómo hacer misiones, cómo reuniones de jóvenes que no están mal, son necesarias, pero son pocas las iglesias, de verdad, o por lo menos las que nosotros hemos conocido, de que hagan algo grande para poder conocer al Señor, estudiar su carácter, estudiar sus atributos, en realidad conocer cada detalle de Dios. Normalmente esto uno lo hace en un instituto o, o en clase teológica. Pero nosotros como cristianos también debemos tener como esta práctica de también no echar a un lado esto, sino también tenerlo presente, de poder conocer al Señor, conocer su carácter, cómo Él actúa. Esta semana estuve como escuchando todas las cosas que pude, los devocionales, todas las cosas que pude recibir esta semana han sido acerca de los atributos del Señor. Nos reunimos esta semana con algunos hermanos y también se trató sobre esto. Yo creo que nosotros debemos también enfocarnos en esto, hermanos, para conocer verdaderamente al Señor y conocerlo, su carácter, conocer su eternidad, conocer el atributo que el Señor no cambia, el Señor es omnisciente, todopoderoso, conocerlo, porque esto de verdad que es lo mejor que puede obtener el cristiano. Si nosotros podemos conocer al Señor, hermanos, conocerlo bien, nosotros podemos transmitir con exactitud cómo es el Señor. Normalmente nosotros podemos cometer el error de presentar solamente una parte de Dios. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos a una persona acerca de Dios, muchas personas como que no reciben muy bien cuando uno le explica acerca del pecado o lo que Dios aborrece. Muchas personas a lo mejor lo toman en poco, porque quizá a lo mejor como cristianos cometemos el error de transmitir un Dios que en realidad no le hacemos saber a las personas cómo en realidad Dios es, cómo Dios ve el pecado, cómo el amor del Señor, su justicia, y nosotros somos responsables de transmitirle, de hacerle conocer a las naciones o a las personas quién es Dios. Me gusta mucho el versículo, dice el versículo 23,
24 dice, alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Porque estas cosas quiero, dice Jehová. Si nosotros, hermanos, conocemos al Señor completo, conocemos no solamente una parte, conocemos su amor, su justicia, nosotros podemos presentarle a las personas a la hora de evangelizar un Dios y un evangelio genuino. ¿Cuántas personas nosotros no hemos llevado su palabra, el evangelio, y ellos tienen un mal concepto de quién es Dios? Por ejemplo, muchas personas creen que solamente Dios es amor. No sé si ustedes han tenido la oportunidad y piensan, no, Dios es amor, y saben esto, pero no conocen otra parte del Señor, que también Dios es justo. De que si Dios es justo, estas personas tienen la ira de Dios sobre ellos. Si estas personas entienden de que Dios es santo, las personas pueden tener una perspectiva mejor de que el pecado es algo grave, de que el pecado va en contra de la naturaleza de Dios. A veces cuando estamos evangelizando a una persona y hablamos sobre el pecado, hablamos tan sencillo. Todos somos pecadores, ¿verdad? Y lo podemos hacer saber como algo tan simple. Imagínense si ni lo quiera Dios nosotros enfrentamos una enfermedad y vamos al doctor y el doctor nos dice una mala noticia riéndose. ¿Cómo se sentiría usted? Yo personalmente me sentiría mal, lo vería como una falta de respeto, ¿cierto? Imagínese el doctor riéndose y diciéndole una mala noticia, pero riéndose. Pero cuando este doctor nos dice una mala noticia, lo dice con la seriedad que amerita la noticia, de que es algo importante, es algo serio. Y quizás nosotros muchas veces somos responsables de manifestar o hacer conocer un Dios pequeñito, un Dios débil, un Dios que no merece el suficiente respeto, el suficiente honor. Nosotros como cristianos somos responsables, incluso también esto nos ayuda, mis hermanos, si conocemos bien al Señor, nos dedicamos a conocer su carácter, cómo es el Señor, cómo actúa completamente, no solamente una parte, o con el carácter o el área o algún atributo que nos conviene, sino todo. Nosotros podemos también ser bendecidos y crecer en el temor del Señor. Entender de que nuestro Dios está viéndonos todos los días, que está ahí presente, de que es soberano, que Él es todopoderoso, de que no se le escapa nada. Él es santo y aborrece el pecado. Muchas personas quizás hoy día están engañadas pensando que son salvas y no lo son, hermano. Quizás piensan de que sí, yo una vez oré y soy salvo. Y están autoengañadas y se ven que en realidad no han conocido al Señor, y es que quizás hubo un cristiano que lo engañó y le dijo y le presentó un Dios que en realidad no es el Dios que dice la Biblia, ¿verdad? Y esta persona tomó una decisión por el Señor, oró y siguió llevando su vida tal cual como la estaba llevando, y está autoengañada e incluso está hasta peor que antes de conocer al Señor o antes de escuchar el Evangelio, porque piensa de que es un hijo de Dios y no lo es. Y nosotros como hermanos, como cristianos, somos responsables ante Dios, ¿verdad? Y somos responsables de transmitir y hacer conocer a las naciones, a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, cómo es Dios. Mire, es tan grave el asunto que nosotros a veces cometemos el error, y lo digo nosotros porque también una vez yo lo cometí, de decir de que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Y cuando vamos a la Biblia, en Salmo 5, Salmo 7, Dios dice que Dios aborrece a todos aquellos que hacen iniquidad. Por ejemplo, en Salmo 7 dice que Dios está airado todos los días con el impío. Y nosotros somos a veces culpables de no dar la suficiente seriedad para presentar un Dios que está airado con el mundo, porque este mundo, con su creación,
que Dios la creó para darle gloria y honra, no lo está haciendo, sino que cada quien está llevando el camino que bien le parece. Y Dios está airado todos los días con el impío. Y todas estas personas que no conocen al Señor necesitan un Salvador, necesitan una persona que les salve. Y cuando nosotros vamos al Evangelio, hermano, y escuchamos y conocemos bien al Señor, su justicia, su juicio, conocemos su misericordia, conocemos su gracia, podemos entender en realidad de que en esta parte de la justicia del Señor se llevó a cabo, la justicia fue que llevó a Cristo a la cruz. Por ejemplo, la justicia del Señor necesitaba ser satisfecha. Si nosotros, por ejemplo, tenemos un problema legal, de repente ni lo quiera Dios, un familiar o a un hijo, una persona lo hiere o de repente le quita la vida o lo viola, y nosotros vamos ante un juez y vamos al tribunal y de repente esta persona, el juez le dice, bueno, yo soy un juez de amor y como soy un juez de amor, vamos a dejar libre a esta persona. ¿Cómo se sentiría usted? Imagínese en ese caso. O sea, a veces nosotros damos esa impresión de Dios, de que, ay, sí, Dios es amor. Sí, Dios es amor y Dios ama al pecador y sí, es verdad, Dios ama y sí, pero ante su amor está la justicia del Señor. Y como Dios es justo y Dios es justo y Él no se puede contradecir ni se puede quebrantar ninguno de estos atributos, tenía que haber una persona, un sustituto, un responsable de que pagara esa deuda por nosotros. Y es ahí donde entra Cristo, el único digno, el Señor Jesús, el que no tenía no tiene nada de pecado, el que es digno. Y es ahí donde el Señor entra como sustituto por nosotros y paga por nuestros pecados, pero alguien tuvo que recibir la ira de Dios. Alguien tuvo que recibir el juicio del Señor, del único Dios. Es por eso de que nosotros cuando vamos y vemos al Señor, cuando antes de que lo apresaran, el Señor estaba allí orando, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú. Muchas personas y pastores, incluso también quizá a veces nosotros podemos pensar y decir de que Cristo le tenía miedo a la cruz, Cristo le tenía miedo a los romanos, Cristo le tenía miedo a los azotes, pero en realidad eso no era lo que lo angustiaba. ¿Sabe lo que le angustiaba? De que iba a recibir la copa de ira de Dios. El juicio que usted y yo merecíamos, esa ira que cuando dice en Salmo 7:11 que Dios está irado todos los días con el impío. Esa ira, ese juicio del Señor por todos los pecados de la humanidad, por todas las generaciones, fue allí derramada en su Hijo, Jesús, en su único Hijo amado, en su Santo, el que no tenía pecado, quien por nosotros se hizo maldición, quien por nosotros llevó nuestros pecados, nuestro castigo. Y es allí cuando nosotros somos salvos, porque depositamos nuestra fe y nuestra confianza en Cristo Jesús. Y sabe, hermano, de verdad que cuando estudiamos esto y podemos como escudriñar y conocer más al Señor y conocer todos sus atributos, podemos tener una perspectiva más grande de quién es Dios. Y así podemos mostrarle a las personas quién es el Señor y también entregarle un evangelio genuino, el único que hay, ¿verdad? No solamente una parte. Y es por eso que a veces vemos tantas iglesias, tantas denominaciones que ¿tú crees en Jesús? Sí. ¿No te quieres ir al infierno? No. Bueno, entonces ahí vemos estas cosas y que la gente como que hace estas oraciones sin entender en realidad el juicio de Dios, la ira de Dios, la santidad del Señor, el castigo, el infierno, todas estas cosas. Y es allí donde nosotros, hermanos, somos responsables, hermanos, de presentar, de hacer conocer al, al único Dios verdadero. Y también como resultado, obviamente, vamos a gozarnos. Esto va a traer bendición de conocer al Señor, de cómo saber cómo actúa el Señor. Sabemos que alguien, por ejemplo, dijo que nadie puede comprender al Señor, nadie, porque en realidad su mente Él es inmenso, nadie lo puede comprender, pero sí nosotros podemos conocer
y entender las cosas que sabemos de Dios. Amén. Todas las cosas que el Señor nos ha dejado aquí escritas, nosotros podemos entenderlas y conocerlas, ¿cierto? Así que, qué bendición, hermano. Esta es la mejor alabanza, la mejor gloria que podemos nosotros alcanzar si entendemos y conocemos a Jehová. Dice el versículo 24 que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová.